Gracias, diputadas, diputados. Conseller, de nuevo aquí se han planteado muchas cosas, lo mismo que se hizo cuando ya se presentó el decreto, y de nuevo creemos que la clave aquí no está en lo que se dice, sino en lo que no se dice. Hace ya medio año que debatíamos, que votábamos aquí la convalidación del decreto de ley presentado. Nosotros votamos que no. Y les recuerdo un poco los motivos por los que votábamos que no. En primer lugar, por la forma, porque el Ejecutivo había emitido una norma con rango de ley sin haber permitido antes el debate parlamentario ni haber una autorización previa del Parlamento. Y para que ello estuviese justificado, que se puede, habría hecho falta una extraordinaria y urgente necesidad que nosotros creemos que no se daba. Es decir, se coartó la posibilidad de debate y enmiendas sin existir una excepcionalidad suficiente. En segundo lugar, porque muchos de los artículos que propone el decreto nosotros creemos directamente que no son conformes. Si esta enmienda a la totalidad no sale adelante, intentaremos corregir esos puntos con enmiendas al articulado, pero aún así creemos que no deberían estar en vigor y el decreto lo que consiguió es que desde aquel momento ya lo estuvieran. Por eso votamos en contra de la convalidación y por eso presentamos hoy un texto alternativo. Y tercero, y no por ello menos importante, es porque creemos que este proyecto de ley da más alas de las que debería a la discrecionalidad y que facilita chanchullos, amiguismos e ineficiencias. Peor aún, abusa de fórmulas que quedan al margen de la Ley de Contratos del sector público y de las directivas europeas, contrariamente a lo que debería ser. Mire, no estamos hablando de ninguna minucia. Según el propio informe de la Dirección General de Contratos de Contratación Pública, la contratación pública puede abarcar hasta el 35 o el 40% del presupuesto de las administraciones catalanas. Es una cifra enorme y con un alcance tan grande, las consecuencias de cualquier pequeña ineficiencia, de cualquier pequeña fisura en los mecanismos que tienen que garantizar la competitividad es muy grave. No conseguir los mejores contratos, y no me refiero siempre a los más baratos, puede traducirse en un derroche de varios miles de millones al año. Varios miles de millones solo en Cataluña. Se da la circunstancia, además, ya lo ha mencionado usted, que este debate se produce aquí a la vez que en el Congreso se está tramitando un nuevo proyecto de ley precisamente de contratos del sector público. Un proyecto de ley que nosotros creemos que es muy mejorable. Allí vamos a presentar más de 100 enmiendas. En el Congreso, ese debate que tiene unos cuantos puntos en común con este, mi compañero Fernando Navarro, que participaba allí, decía que la irresponsabilidad política y la mala legislación, cuando coinciden, son un cóctel fatal. Pues bien, aquí 3 personas similares nos dicen cada día que la irresponsabilidad política está ahí, que el poder político ha llegado a la contratación pública y que están presentes el amiguismo y la corrupción. Uno de los dos ingredientes ya lo tenemos, así que tenemos la obligación de actuar a conciencia sobre el otro de los ingredientes, que es la legislación, frenando las posibilidades de corrupción, neutralizando cualquier posible irresponsabilidad política. Y la verdad, no creemos que este proyecto de ley lo haga. Por eso proponemos un texto completamente alternativo que, como a nadie se le escapará, pretende, además, dejar al margen todos aquellos puntos que pudieran entrar en conflicto con la Ley de Contratos del sector público que está en el Congreso, porque es paradójico. Parte de la justificación de la presentación de este decreto como decreto de ley se justificaba en base a que necesitan dotar de seguridad jurídica a las contrataciones que tienen en marcha. Y, sin embargo, con la entrada en vigor, nosotros creemos que lo que hace es precisamente lo contrario. Las directivas eran ya de obligado cumplimiento y se podían aplicar sin necesidad de mayor regulación. Nosotros también somos conscientes de que es necesario un marco más concreto y más seguro en la contratación pública, pero por eso hemos facilitado en el Congreso la tramitación de la Ley de Contratos, que tiene que regularlo, y hemos presentado las enmiendas que creemos que pueden mejorarlo. Sin embargo, aquí, en este Parlamento, hay parte desde el Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana en el Congreso no ha facilitado precisamente que ese trámite de contratación de la Ley de Contratos del sector público salga adelante.
nos quejamos de que no tenemos una ley, pero allí ni siquiera votamos favorablemente a que continúe su tramitación. La solución no está en aprobar el decreto de ley que aquí se presenta con la excusa de dar seguridad jurídica, porque lo que se consigue con ello es precisamente lo contrario. Desde mayo del año pasado pueden estar formalizándose contratos o conciertos o estableciéndose prórrogas o modificaciones o ampliaciones de plazo que acaben resultando no conformes. Pequeñas y medianas empresas o entidades pueden estar trabajando en base a unas reglas del juego que puede que luego no sean buenas. Y eso es un riesgo que nunca les deberíamos estar obligando a asumir. Porque la inseguridad jurídica siempre la paga el más débil. No le hace daño a ningún ministro ni a ningún tribunal. Le hace daño a las pequeñas y medianas empresas a las que la legislación precisamente les tendría que garantizar esa seguridad. Y con el texto aprobado no garantizan la seguridad jurídica de nadie, no, todo lo contrario. Sin ir más lejos, las dudas competenciales que ya existen, que ya están manifestadas, han llevado este decreto a la Comisión Bilateral Generalitat-Estado para resolver las discrepancias. Y no creo que esto les haya pillado por sorpresa. Por eso, como decía, proponemos un texto alternativo que pretende dejar al margen todo aquello que pueda entrar en conflicto con la Ley de Contratos del sector público y que se centra como alternativa en establecer mecanismos enfocados a impedir el fraude y a impedir todas aquellas conductas que pueden entrar en el concepto amplio al que llamamos corrupción. Presento un poquito a continuación el texto alternativo que proponemos. En primer lugar, queremos centrarnos en poner un foco permanente en uno de los puntos débiles de los mecanismos de contratación, que son las situaciones de conflicto de interés, en las que se pueden llegar a encontrar las personas que participan en estos procedimientos. Queremos evitar los perjuicios que se pueden generar. Tenemos que dejar de ver en los periódicos como quien tiene poder para contratar puede conseguir que esos contratos acaben en manos de su propia empresa o de la empresa de su hermano o de una de las de sus amiguetes. En segundo lugar, queremos introducir una herramienta que es necesaria también para esta prevención de nuevos casos, la formación. La Administración de la Generalitat de Cataluña debe formar específicamente a su personal con objetivo de prevenir y tratar posibles irregularidades. Los funcionarios que se enfrentan a los procedimientos de contratación cada día no solo tienen que saberse las normas, sino que además les debemos dar herramientas, les debemos facilitar el conseguir habilidades específicas enfocadas a prevenir conductas que puedan llevar al fraude y la corrupción. Y, en tercer lugar, una segunda herramienta que nos parece aún más potente y necesaria, la protección. La protección de todos aquellos que han levantado la voz, de quienes denuncian y de quienes se lo ponen difícil a quienes quieren saltarse las leyes, que a veces se enfrentan a auténticos calvarios. En esta misma línea, en la de la protección de los denunciantes, allí en el Congreso se admitió a trámite la Ley Integral de Lucha contra la Corrupción y Protección de los Denunciantes, impulsada por nuestro propio grupo allí. Una de sus claves es precisamente la introducción por primera vez en la legislación de medidas específicas para proteger a los denunciantes en casos de corrupción, que a veces son auténticos héroes. El texto incluye además otros artículos, otros asuntos importantes, como son la prohibición de los indultos a condenados de corrupción, la tipificación del delito de enriquecimiento ilícito, la eliminación de las trabas como los límites de tiempo en la investigación judicial o la responsabilidad de partidos políticos y sindicatos, una responsabilidad subsidiaria que deben tener en los casos de corrupción para que hasta el último euro sea devuelto a los ciudadanos y para que de esta forma sean los primeros interesados en luchar contra la corrupción. Esperamos que en todo esto nos apoyen allí en el Congreso. Y aquí, en el Parlamento, la protección del denunciante que proponemos en el texto alternativo es fundamental ya en la actualidad, con decenas de casos abiertos y otros nuevos que escuchamos cada día. Los ciudadanos tienen que saber que quien alza la voz para defender el interés general es el héroe y que va a estar protegido, y que quien ha atacado al interés general es el villano y ese es el que va a ser castigado, porque no queremos despertarnos cada mañana con un nuevo caso de corrupción y aquí tenemos una oportunidad para avanzar en este sentido. Así que esperamos que apoyen esta iniciativa. Gracias. Muchas gracias, diputada.